Bueno, Marcela, ¿qué ha dicho la ponente? Pues imagínese usted, el presupuesto lo devuelve la orden de la Corte Constitucional. ¿Qué dice la ponente? ¿Cómo vamos a salir de este lío? Julio, pues es realmente el Plan Nacional de Desarrollo el que podría estarse devolviendo al Congreso por un tema de vicios de trámite. Esto, sin embargo, pues el Congreso lo que nos dice es que está atento a ver qué decisión toma definitivamente la Corte, teniendo en cuenta que estamos hablando de una ponencia, pero vamos al Congreso de la República para escuchar algunas voces sobre este tema y sobre lo que está aconteciendo en la economía de nuestro país. Empiezo saludando al senador Alberto Benavides, él hace parte del Pacto Histórico. Senador, buenos días. Muy buenos días y un saludo especial a la audiencia. Muchísimas gracias, Marcela, por la invitación. Muchísimas gracias, Julio. Y está también con nosotros el representante Óscar Darío Pérez del Centro Democrático. Representante, buenos días. Marcela, buenos días. Un saludo muy especial para todos. Quiero que empecemos hablando del tema del Fondo Monetario Internacional y por eso arranco con el senador Benavides. Senador, ayúdenos a entender por qué el gobierno está buscando más plata para el gasto social cuando lo que tiene no lo está ejecutando. El Ministerio de la Igualdad, por ejemplo, según las más recientes cifras, tiene una ejecución inferior al 1%. Bajo ese escenario, ¿es conveniente hacer esa solicitud para aplazar la deuda? Mira, nosotros hemos hablado... Yo me inicié este año hablando con el antiguo director de Planeación Nacional y él nos decía algo en términos de la evaluación de lo que ocurrió el año pasado. Obviamente nosotros hemos designado un presupuesto de inversión que casi llega a los 100 billones de pesos. Ese presupuesto de inversión es muy importante porque va a estar en carteras como la de agricultura, como la de salud, como la de educación. Pero ¿qué ocurre? Las finanzas del Estado, y eso es lo que nos explicaba el director nacional de planeación, las finanzas del Estado pues están en una situación muy compleja. Nosotros heredamos un Estado que tenía que pagar una serie de subsidios, el déficit de la gasolina, en fin. Entonces, eso es lo primero. Entonces, sí, obviamente el presupuesto planteado y aprobado por el Senado y por el Congreso, pues es 100 billones, pero la plata en efectivo, para llamarlo así muy coloquialmente, pues tiene que ver con lo que le entra al Estado. ¿Por dónde nosotros recibimos el dinero? ¿Por dónde? Pues por los impuestos, ¿no? Y sabemos que lo que ingresa no es suficiente para esos gastos, no ahora, sino que tenemos un déficit pues hace muchísimo tiempo, y ese complementario pues lo hemos ido generando obligaciones contratadas, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, que es una situación de la liquidez del Estado que creo que es muy importante. Nosotros hicimos una reforma tributaria justamente para intentar tener esa mayor liquidez, pero ustedes saben que fue demandada justo allí donde el sentido común pues a veces es como lo más normal en todo el mundo, ¿no? Que los que más tienen tengan, pues sean los que también más aportan, porque eso incluso les generaría a ellos mismos mayores capacidades productivas, pero aquí no ocurre eso. Esto te lo digo porque es lo que deben entender los colombianos y colombianas. No es que la relación de la ejecución también tiene que ver con la liquidez, pues, como en cualquier casa, ¿no? Con la platica que nos entra, para decirlo coloquialmente. ¿Qué ocurre? Entonces, no es suficiente y nosotros tenemos obligaciones contratadas tanto a largo plazo como a corto plazo con el Fondo Monetario Internacional. Si no estoy mal, en este momento nuestra deuda debe estar rondando los 200.000 millones de dólares y con el fondo unos 112.000. Y de ellos ahí, entonces lo que hemos pedido es que crezca las obligaciones contratadas. Lo que le está diciendo el presidente al Fondo Monetario Internacional es que las obligaciones contratadas pasemos de las que están a corto plazo a largo plazo para que tengamos pues mayor posibilidad de liquidez en este momento. Nosotros hemos sido cumplidos, hemos sido respetuosos de la regla fiscal. Así como tenemos un presupuesto de 100 billones para inversión, tenemos un presupuesto más o menos de unos 90 billones para pago de deuda. Si ustedes ven, en estos 3 meses ha habido una ejecución de esos pagos de deuda, pero estamos ahorcados, como en cualquier familia, cuando las deudas pues pueden más que lo que nos entra, ¿no? Y entonces lo que estamos diciendo es, como lo haríamos en cualquier familia, o venga, denos la posibilidad, no es que no vayamos a pagar, sino denos la posibilidad de diferir eso, que no sea a corto plazo, sino a largo plazo. Es sensatez y sentido común lo que el presidente ha afirmado. Sí, representante Pérez, los que saben de educación financiera dicen que siempre es mejor cuando uno se endeuda hacerlo en corto plazo y salir de eso rápido, también para
pagar menos intereses. En este caso, cuando hablamos de las finanzas del Estado, ¿funciona igual? ¿Para usted es conveniente aplazar esa deuda o nos podría terminar saliendo más cara? Bueno, Marcela, no. Realmente endeudarse a corto plazo no es una buena medida, ni para una familia ni para un Estado. Las deudas de corto plazo tienen la condición de que son mucho más costosas. Los sobregiros bancarios, por ejemplo, los créditos de tesorería a un año, son supremamente costosos. Lo que pasa es que el país también tiene que reflexionar sobre si puede seguir en esta carrera loca de endeudamiento. Es que tenemos una deuda pública de 198.000 millones de dólares, la hemos crecido en este gobierno en más de 25.000 millones de dólares, lo que es realmente un desbordamiento de la deuda pública. A lo que tal vez se refiere usted es a lo que dijo el presidente el día de ayer, es una deuda específica, una, no toda la deuda, una que se contrató por el exministro Alberto Carrasquilla con el Fondo Monetario Internacional por 17.000 millones de dólares, con unas condiciones financieras bastante favorables, una tasa de interés que no sube del 1.2%, 6 o 7 veces más barata que cualquier otra tasa, con una característica, que el país acude a esa deuda, pero esa deuda es como una especie de sobregiro, es decir, no le abre cupo de endeudamiento. Sí afecta el cupo cuando usted solicita desembolso, pero cuando paga no le aumenta el cupo. El país no desembolsó sino 6.000 millones de esos 17.000, y lo que le entiendo al presidente de la República es que le va a pedir al Fondo Monetario que le aumente el plazo de los 17.000 aprobados a un mayor plazo y que le conserven las condiciones financieras. Ojalá eso se logre, eso sería maravilloso, hasta a eso nadie se puede oponer. Senador Benavides, ¿pero no le parece que la renegociación es una mala señal en términos de economía de un país y que además el gobierno ha aumentado el gasto público en proporciones que complica totalmente el manejo de la economía? No, pues todo lo contrario. Yo me uno a las palabras de mi querido representante, a quien saludo, ¿no? Es una deuda específica, tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, es un viaje que va a hacer a una reunión nuestro ministro de Hacienda, en donde, dada esa posibilidad, se les va a pedir a ellos que una deuda que está a corto plazo, en primer lugar nos permitan utilizarla y en segundo lugar podamos pagarla a más largo plazo con el mismo tipo de interés y de relación que se pidió. Entonces lo que estamos viendo es una oportunidad. Como lo ha dicho el representante, pues negarse a ello, pues no, incluso el sentido común no está muy bien. Ahora, yo entiendo la pregunta también en términos de las dificultades que tenemos de ejecución. Y obviamente existen una serie de dificultades, nosotros no podemos esconder y hemos estado haciendo en la comisión primera hasta tercera, se han estado haciendo una serie de controles políticos. Hay una serie ya de compromisos que cada uno de los ministerios ha establecido, nos han mostrado esos compromisos y hay toda una expectativa que desde abril, como suele ocurrir en el Estado, en el funcionamiento del Estado, esa posibilidad de ejecución a la que estamos muy atentos y que también estamos exigiendo. Yo, pues como senador que viene del suroccidente colombiano, una región tan necesitada, pues lo estamos exigiendo y entonces estamos muy atentos. Pero una cosa es el control que debemos hacer, obviamente la ejecución y la exigencia, pero otra cosa es que el gobierno justamente esté facilitando posibilidades para contar con los recursos que permitan cumplir con el plan de desarrollo, pero sobre todo con el cierre de brechas de desigualdad social en el país. Representante Oscar Darío Pérez, pero por lo que le entiendo, pues usted está básicamente de acuerdo con lo que dijo el presidente de la República. ¿También está de acuerdo con la afirmación del presidente Petro en el sentido de que el papá de la deuda es el expresidente Iván Duque, que terminó endeudándose mal en medio de la crisis de la pandemia? No, a ver, primero yo estoy de acuerdo que al país le vaya bien en el manejo de la deuda pública, cualquiera que sea su presidente. Si el Fondo Monetario, un crédito que nos hizo a 4 años, al 1.2%, de 17.000 millones de dólares, de los cuales no hemos usado sino 5.500, y el Fondo Monetario nos dice, no me lo paguen no 4 sino en 10 años,
pues yo cómo me voy a oponer a eso si mantengan las condiciones financieras. O sea, no se trata de que esté de acuerdo con el presidente o no, estoy de acuerdo es que el país le vaya bien, pero nunca jamás será bueno decir que el padre de la deuda es Duque. Pues yo creo que el padre de la deuda es este gobierno, que la ha crecido en términos superlativos. Es que ya estamos en 198.000 millones de dólares. Entonces, no estoy de acuerdo con que se señalen, porque esa es una forma de excluir mis propias responsabilidades. Y la pregunta que hizo el doctor Alberto ahora, definitivamente al doctor Benavides, no es bueno uno ir a un acreedor a decirle que le refinancie. Eso no es bueno, porque el acreedor inmediatamente va a decir, bueno, ¿y por qué me va a refinanciar? Es que no tiene capacidad para o el flujo de fondos suficiente, o el crecimiento de la economía no es suficiente para que me pueda producir los recursos y pagarme en los términos en que convinimos. Cuando usted va a un banco a decir, refinancienme la deuda, pues le van a estudiar muchísimo más su calidad crediticia. Así que no es que esté de acuerdo con el doctor Petro, sino que estoy de acuerdo que al país le vaya bien. Bueno, pues habrá que esperar entonces a ver qué dice el Fondo Monetario Internacional sobre si hay opción de refinanciar esa deuda y en qué términos. Agradecemos al senador Alberto Benavides del Pacto Histórico y al representante Óscar Darío Pérez del Centro Democrático por su tiempo.